Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 en adelante. Aleluya. Aleluya. Cuando oramos no solo hay que poner las palabras, sino que hay que poner las imágenes respecto a esa persona. Aleluya. Y hasta la cámara, esposo. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan ver o nos verán luego. Aquí en lugar de encuentro en la Asociación Sociocultural Adonai en Lleida, España. Damos la bienvenida y agradecemos a Dios por poder llegar a sus corazones, a sus vidas, con la palabra de vida, con la palabra de salud, con la palabra de victoria, con la palabra de fortaleza que es Cristo Jesús. Así que sean bienvenidos y creemos de todo corazón que mientras predicamos, alabamos o adoramos, el Espíritu del Señor, que no conoce barreras, obra en sus vidas con salvación, restauración, liberación y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Quiero compartirte cómo una mujer fue sanada con la verdad de Dios en su mente y boca. Dice esta creyente: cuando conocí la verdad de Dios, logré un gran sentido de libertad sobre la influencia de la herencia genética familiar. Es decir, tú sabes que cuando tú vas al médico te preguntan de que tu padre tuvo alguna enfermedad, tu madre tuvo alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque así los médicos te adjudican, ¿verdad?, que puedes tener lo que tus padres o tu madre tuvieron. Si padeció de corazón, pues tú eres también para padecer de corazón. Si murió de esto, de cáncer, si murió, ¿verdad? Ya vienen para adjudicarte. Por eso quiero compartirte este testimonio. Amén. Que esta mujer, dice esta creyente, cuando conoció la verdad de Dios, logró un gran sentido de libertad sobre la influencia de la herencia genética familiar. En lugar de aceptar la mala historia de salud de mi familia y de la cultura del mundo, afirmé con valentía mi salud diciendo: como hija de Dios, yo no heredo enfermedad. Dice: yo conocía el poder de la palabra de Dios, de manera que afirmaba con frecuencia: soy sana, estoy plena y estoy bien. Gracias, Señor. Aleluya. Porque tu padre, tu madre muriera de algo, aleluya, tú no vas a morir de eso. Porque cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, Él nos liberta de toda maldición generacional ancestral. Toda maldición, dice en Gálatas, que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Es más, ahora recibimos, ¿verdad?, esa naturaleza de Dios, como dice en San Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y no son engendrados por varón de hombre, ni de mujer, ni de sangre, sino por el Espíritu de Dios. Así que toda maldición, Cristo la rompió, y ya no tengo que cargar yo con la maldición de mi padre, mi madre, mi abuela, porque yo conocí a una persona que en su familia lo menos murieron 3 o 4 del corazón. Y hasta él, siendo creyente, pero no conocía la verdad de Dios bien. Aleluya. Y cuando creemos eso, entonces eso tendremos. De ahí que Dios nos llama a creerle a Dios. Amén. A poner las palabras de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Primera de Tesalonicenses 2:13, dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y a todos los creyentes. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros y la recibisteis, no como palabras de hombres, o sea, no como palabras de Pablo, no como palabras de Timoteo, no como palabras de la Alicia. ¿Entendemos esto bien? Doy gracias a Dios porque cuando os hablamos de Cristo, no recibisteis las palabras como palabras de hombres, de personas, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
La palabra de Dios, di conmigo, la palabra de Dios trabaja. La palabra de Dios actúa en mi vida. Lo vuelvo a leer. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, no la recibisteis como si viniera de personas, sino que venían de Dios. Sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa, opera, trabaja en vosotros los creyentes. La palabra actuar viene del griego energeo, significa energía. ¿Cuántos saben que ya la ciencia en esto de los pensamientos sabe que los pensamientos son energía? ¿Sí? La ciencia esto lo ha estudiado y esta palabra precisamente refiriéndose a la palabra de Dios dice actúa y viene de la palabra energeo, significa obrar y trabajar, pero en este caso es para bien nuestro. Di conmigo, la palabra de Dios siempre va a trabajar para mi bien, siempre para mi bien. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que las palabras, según Proverbios 18, 20, 21, las palabras tienen el poder, ¿verdad? La energía, el poder para dar muerte o dar vida, sanar o enfermar, darte la victoria o el fracaso, riquezas o pobreza, alegría o tristeza. ¿Dónde está el poder que Dios nos ha dado a todos los seres humanos? En las palabras. En las palabras. Esto es muy importante porque la palabra de Dios, hablar vida, hablar bendición, hablar salud, hablar fortaleza, todo eso, hablar libertad, nos va a dar a nosotros un beneficio o una cosecha maravillosa en nuestras vidas, porque la palabra actúa, obra. Aleluya. Y todo lo que tú pienses es lo que vas a atraer a tu vida. Vuelvo a recordarte aquello que a mí me pasó. Cuando yo fui a hacer pipí, ¿verdad? En un bar. Y el váter estaba por los suelos lleno de papeles y estaba que yo tiré de la cadena, metí papel, pero aún así no me tocó nada, pero aún así me fui con la conciencia, con el pensamiento, con la creencia, con la fe de que algo malo me tenía que salir. Algo malo me tenía que salir. Así iba yo por dentro. Algo malo me tiene que salir. Aleluya. Esto fue hoy y mañana por la mañana me voy al bidet a lavarme y tenía un bulto en mis partes, en el lado derecho, un bulto como el huevo de una codorniz. Cuando yo me palpé eso dije, no, esto como ha venido se tiene que ir en el nombre de Jesús. Tal como vino desapareció. Pero lo que yo quiero que tú veas es el poder de aquello en lo cual estás enfocado, estás viendo o estás creyendo mentalmente. En aquello en lo que te enfocas, aquello es lo que vas tú a tener en tu vida. Marcos 7:14 dice, Marcos 7:14, aleluya, dice el Señor en Marcos 7:14, Jesús dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Porque hay muchos que oyen, pero no entienden, no quieren entender. Oyen, pero por aquí les entra y por aquí los sale. Y lo que Dios dice, Jesús está diciendo, oídme, y las palabras que yo te oigo, que no entren por aquí y te salgan por aquí, sino que lo que te entra por aquí, lo recibas en tu alma. Oídme y entended, procura entender lo que te estoy diciendo. Nada hay fuera del hombre, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué sale del hombre? El hombre es el ser humano genérico. ¿Qué sale de nosotros? Palabras. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿Aún estás sin conocimiento? ¿Aún estás sin el cimiento de la verdad de Dios en tu corazón?
¿no entendéis que todo lo de fuera que entra, o sea, la comida, ¿verdad? Es la comida que entra en el hombre, no le puede contaminar porque no entra en su corazón, no entra en su alma, sino entra en el vientre y sale a la letrina, al váter. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina a la persona. Eso te va a contaminar, eso te va a enfermar. Eso te va a alejar de Dios. Lo que sale del hombre es lo que contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y son las que contaminan tu vida, tu persona y todas tus circunstancias. Ahora vamos a Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 dice así el Espíritu Santo: digo pues, andad en el Espíritu, es decir, con la mente espiritual, y no os satisfagas a la mente carnal. No satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la mente carnal es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, muy importante, versículo 19, muy importante. Y manifestar quiere decir salir a la luz, revelarse, acontecer, ser una realidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto: practica tales cosas, no entrará en el reino de los cielos. La cuestión es aquí, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Por eso Jesús dice: pon atención a lo que oigo, porque lo que nos está diciendo, que tal como la persona piense, tal como una persona piense, lo que esa persona piense será, así será esa persona. Es decir, si tú ves a alguien que está fornicando, adulterando, robando, matando, envidias, celos, iras, pensando en enfermedad, creyendo la enfermedad, tú vas a ver manifestado en su vida que él es así, que él practica estas cosas. ¿Por qué? Porque así son sus pensamientos. Proverbios 23, 7. Así lo dice el Señor: tal como un hombre piensa, así es él. Es decir, si tú piensas en no dar, tú no darás, porque tienes pensamientos de no dar, ni a la obra de Dios, ni al prójimo un bocadillo. ¿Por qué? Porque tienes pensamientos de no dar. Entonces en tu vida no darás nada. Si tú tienes pensamientos de vivir sin casarte, en fornicación, tú harás eso. Y como tú tienes esos pensamientos, es lo que controla tu vida. Y tu vida manifiesta lo que en oculto, que los pensamientos, tú no me puedes leer a mí los pensamientos, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Tú puedes ver las palabras? ¿Tú puedes ver las palabras? Las palabras no se ven, los pensamientos no se ven, pero son una realidad, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué vemos fornicación, adulterio, robos, muertes, desgracias, enfermedades? Porque las personas lo creen. Así Jesús lo dice bien claro. Como la persona piensa, es lo que la persona va a hacer. Es que la persona va a vivir y va a ser y va a hacer y va a vivir de manera inmunda. Porque lo que sale de la boca es lo que contamina. Le contamina a ella y contamina a las demás personas.
Y así Jesús dice que tal como la persona piensa, así hará y así vivirá tal persona. Y si Dios dice que eso contamina, va a enfermar tu cuerpo, va a hacer vivir a la persona como un profano. Un profano es como una persona inmunda, es decir, que va a vivir su vida contraria a la voluntad de Dios y contraria a lo que realmente esa persona fue creada. ¿Qué es lo que hace que la persona viva, se enferme? Que la persona tenga fracasos, que la persona robe, mate, tenga envidia, tenga celos. ¿Qué es lo que hace que la persona sea y viva así? Los pensamientos que tiene dentro, porque Jesús lo dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, el pensar mal contra Dios, el pensar mal contra el prójimo, salen las maledicencias, las blasfemias, las iras, las lujurias, la envidia, los celos, las contiendas, las orgías, las borracheras, las fornicaciones, los adulterios, sale de ahí. Y cuando tú ves una persona que vive así, es porque tiene esos pensamientos. Si él no pensara así, él no sería así ni viviría así, pero es así porque él cree que es así, de esa manera. Por eso Jesús nos dice poner mucha atención, y aquí vemos en Gálatas 5 cómo dice que las obras de la carne se manifiestan. Aleluya. ¿Cómo se manifiestan? Que manifestar quiere decir salir a la luz, que se van a ver. Amén, que las vas a experimentar. Si tienes pensamientos de enfermedad, tú experimentarás enfermedad. Pero si tienes pensamientos de salud, como esta creyente que acabamos de leer, esta creyente se afirmó en la verdad de Dios y decidió cambiar la enfermedad por la salud. Es decir, no tener más pensamientos de enfermedad, sino de salud. Y ella se repetía las palabras con frecuencia, las repetía con frecuencia, decía: soy sana, estoy plena y estoy bien. ¿Por qué? Porque conocía la verdad de Dios. Y como dijimos domingo pasado, ¿qué hacemos conociendo la verdad de Dios? ¿Qué hacemos con el conocimiento de la verdad de Dios? La palabra contaminar viene del griego koinoo, que significa hacer. Hacer profano, hacer significa ser un profano. O considerarse profano o inmundo. Un profano es un inmundo. Es una persona que vive contraria a la voluntad de Dios. En Mateo, hay dos cosas que dice koinoo, la palabra contaminar, es ser un profano, como te he dicho antes, la persona que piensa en no dar a nadie, ¿verdad? En guardárselo todo y no dar, esa persona no dará nada a nadie. Amén. Esa persona será una persona egoísta, esa persona que piensa en fornicación, en adulterios, en engañar a la mujer, en engañar al esposo, que piensa en enfermedad. Así será su vida, se va a manifestar, porque no hay nada oculto que salga a la luz, no hay nada en oculto que no haya de manifestarse. Entonces lo que se entreteje dentro, en la mente, en el alma de una persona, va a salir fuera, va a ser su vida. Encontramos en Mateo 8:8, porque también puede ser que la persona se considere un profano. Y dice Mateo 8, aquí tenemos un centurión romano que tenía su siervo enfermo y fue a Jesús, y Jesús le dijo: yo iré y sanaré a tu siervo. Y el centurión romano le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy también hombre bajo autoridad, con soldados, a mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí tenemos pues que la palabra contaminar puede ser, tiene dos clases: hacer o ser un profano o considerarse profano. Aquí este centurión se consideraba un profano, es un inmundo, es alguien que no merece, que se considera que no merece, ¿verdad?, a Dios, que no merece esa bondad de Dios, que no merece. Por eso le dice: no, Jesús, no entres bajo mi casa, porque antiguamente, ¿verdad?, los israelitas, para todo aquel que no era del pueblo de Dios y de Israel, los demás eran como perros, ¿sí? No se contaba para nada con ellos como
dignos del Dios de Israel, y los demás eran pues como los gentiles, como nosotros también, porque tampoco somos judíos, hebreos, tampoco. Y nos considera pues como perros. Por eso este centurión romano que no era israelita, dice no soy digno, ¿ves? Él mismo se sentía como profano, inmundo. ¿Cómo va a entrar aquí Dios, ¿no?, a mi casa? Pero por eso es que Dios nos llama a todos los pecadores, amén. Así que tú que nos estás viendo, no te consideres indigno de venir a Dios. Tal y como estás, ven a Dios. Él te ama y Él te va a limpiar de esas inmundicias como limpió a esta servidora y limpió aquí a nuestros hermanos. Amén. Así que tal como estás, puede ser un ladrón, puede ser el mayor fornicario, el mayor, donde quiera que estés, asesino. Pero tú ven a Dios tal y como estás, porque Dios te busca para darte salvación. Dios te busca para limpiarte y darte su santidad. Aleluya. Di conmigo esta oración. Jesús, creo en ti, creo en tu amor, creo en tu verdad. Perdóname, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Creo que moriste por mí y resucitaste por mí. Gracias, Padre amado, por la vida de Jesús. Me cubro yo y toda mi casa con la sangre de Jesús. Soy una nueva criatura. Gracias, que me has levantado del fango, del muladar, del basurero, y me has levantado y me has sentado con los príncipes de tu pueblo. Gracias, Jesús. Amén. Haz de mí ese hijo o esa hija que tú quieres que sea. Aquí vemos a este centurión romano que no era del pueblo de Dios, y todo aquel que no era del pueblo de Dios era considerado inmundo, como perros, ¿verdad? Profanos. Pero aquí vemos como la intención de Jesús a este centurión romano que vino a él, y por eso Jesús dice: todos los que vienen a mí, yo no les echo fuera. Amén. Ya puede ser lo más malo que hayas hecho, que hayas sido, pero Dios te está llamando a venir a Él. Y a este centurión romano le dijo, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. No le dijo, solamente dame la medicina que se tiene que tomar. No, la palabra es medicina. Y le dijo, mira, solamente di la palabra, yo con eso... Vamos, para mí eso es ley. Para mí eso es ley. Si tú me dices que mi siervo está sano, vamos, eso está hecho. Tu palabra es ley para mí. Y eso es lo que hizo. Por eso es que alabó Jesús a este centurión romano que dijo: verdaderamente no he visto esta fe en el pueblo de Dios. Pero qué fe. Entonces, di la palabra y mi siervo sanará. La palabra profano quiere decir, o inmundo, es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Profano es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. La palabra afinidad es semejanza a Dios. Entonces, yo te pregunto, amado hermano y hermana, y a los que nos ven, a ti que me ves por pantalla, yo te pregunto, ¿tiene alguna afinidad, semejanza la enfermedad con Dios? ¿Qué afinidad o semejanza tiene la enfermedad con Dios? Ninguna. Porque Dios es salud perfecta. Por lo tanto, ninguna. ¿Tiene alguna semejanza o afinidad la muerte con Dios? Ninguna, porque Dios, Jesús, es la vida. ¿Tiene alguna afinidad o semejanza la debilidad con Dios? No, porque Él es Yahvé, el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Tiene alguna afinidad? ¿Tiene algo que ver la pobreza con Dios? No, porque Dios es la riqueza. Mía es el oro y mío es la plata. Todo el oro y toda la plata es mía. Entonces,
¿entendemos bien por qué Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí? Está hablando de tener pensamientos de enfermedad, de tener pensamientos de muerte, de tener pensamientos de debilidad, de tener pensamientos de fracaso, de tener pensamientos de fornicación, de adulterio, de tener pensamientos y malas palabras. No tiene ninguna semejanza el adulterio, la fornicación, el matar a las personas, que es muerte. La queja, la crítica, ¿tiene alguna semejanza con Dios? ¿Tiene alguna afinidad? Ninguna. Entonces, si Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí, el príncipe del mundo quiere decir el príncipe que gobierna las mentes, amén. Las mentes que no conocen a Cristo, las mentes que viven en ignorancia a la verdad de Dios. Jesús dijo, él nada tiene en mí. Así que los creyentes nos tenemos que levantar con esta verdad. Él nada tiene en mí. A él ningún lugar le voy a dar, porque yo sé que la enfermedad, la muerte, la pobreza, el fracaso, la escasez, la debilidad, la fornicación, el adulterio, la lujuria, la envidia, los celos, la ira, las borracheras, las orgías, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esto no proviene de la naturaleza del ser de mi Padre, sino que viene de otra fuente, de la cual es Satanás. Por lo tanto, ningún pensamiento, ninguna palabra corrompida va a salir de mis labios. Aleluya. Ninguna. Porque no tiene afinidad la muerte con la muerte con la vida. La enfermedad con la salud, la pobreza con las riquezas, la debilidad con la fortaleza, el fracaso con el éxito. Y tú has nacido para ganar. Tú has nacido para ser un campeón y una campeona. Porque el programa que Dios primero puso en nuestras mentes fue de santidad, de fortaleza, de éxito. Pero nos infectaron el programa mental. Nos lo infectaron. Y hemos estado viviendo y siendo aquello que no éramos, aquello que no nos programó Dios, pero nos infectaron el programa mental que Dios nos puso en el origen a causa de la transgresión de Adán y Eva. Aleluya. Pero ahora tenemos que reprogramar nuestra mente y saber que tú eres un campeón, que tú eres una campeona, que tú eres santo, que tú eres puro, que tú eres bueno, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que te mereces todo lo bueno, te mereces todo lo bueno. Si tú tienes pensamientos de esta naturaleza, estos pensamientos son afines o semejantes a Dios. Aleluya. Pero no los pensamientos mundanos que ya hemos enumerado aquí en Gálatas 5 y en Marcos. Esos no son afines a Dios. De ahí que la importancia de pensar, de tener pensamientos afines a Dios, para que ya empecemos a experimentar vida y vida abundante. Y si Jesús dijo, el príncipe, el diablo de este mundo que gobierna las mentes, viene, él nada tiene en mí. Él no tiene cabida en mí. Romanos 10, 17. Así que, ¿qué tenemos que hacer con pensamientos de esta clase? Sacudirlos, quitarlos, no permitirlos. Cuando viene algún pensamiento que te quiere angustiar, ¿qué tienes que hacer? Estar ahí, ¿O qué tengo que hacer? Sacudírmelo. Cuando viene algún pensamiento a preocuparme, o alguien de la calle, o el mundo en las noticias. No te acuestes a la cama viendo las noticias. Vete a la cama oyendo las noticias de Dios. Aleluya. Las buenas noticias de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la creencia viene del oír y el oír la palabra del Mesías. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es la creencia.
Así que la creencia en Dios viene por el oír, ¿el qué? Las palabras de Dios. ¿Cómo va a aumentar tu fe, tu creencia en Dios? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo a Dios que dice que nada te puede dañar. Que Dios es contigo, ¿quién contra ti? Que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Que siempre estás guardado y protegido por Dios. Porque Él nunca te deja ni te desampara. Porque Él guarda tu entrada y tu salida. Porque como yo honro a Dios, riquezas, honra y vida es lo que yo tengo. Y yo hablo riquezas y no hablo pobrezas. Y yo hablo salud y no hablo enfermedad. Y yo tengo pensamientos de esta naturaleza. Tengo palabras, planto palabras, semillas en mí. Y no espero que lo haga lo otro. Porque ya he oído a Dios y Dios las ha plantado en mí. Y como hizo el rey David plantó semillas en su corazón en el Salmo 103, diciéndole a su alma, alma mía, estate quieta, Yo te voy a recordar y te voy a decir que es Dios quien sana mis dolencias. Que es Dios quien perdona mis maldades, que es Dios quien me corona de favores y de misericordias, que es Dios quien pone palabras de vida en mi boca para que yo me rejuvenezca, me restaure y me liberte con la verdad de Dios y gracias a Jesús, a la justicia de Cristo. No esperes que otros te siembran, no esperes que otros te digan que eres fuerte, que eres valiente, dítelo tú, siembra en ti. Porque tú puedes sembrar en tu alma la verdad de Dios. Y no esperes que otro lo haga. Para tú, repetidamente, como hacía esta creyente, dice, yo rehusé creer e influenciarme por los pensamientos de que la genética de mis padres a mí me va a influir. No. Ni hablar. No importa que mi padre, mi madre, mi tal, murieran de aquello. Yo no. Afirmaba con valentía mi salud, diciendo, como hija de Dios, no heredo enfermedad. No. Tu Padre Dios es salud, no es enfermedad. Tu Padre Dios es fortaleza, no es debilidad. Nuestro Padre Dios es vida, no es muerte. Aleluya. Y así se afirmaba repetidamente. Sabéis que nuestro lema es afirmando nuestra alma, nuestro corazón en la verdad y en la gracia de Dios. Amén. Esto es en la gracia de Jesucristo que nos fue imputada a todos nosotros. Hebreos 11:3, muy importante. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio. Hebreos 11:3 dice así: por la creencia, Hebreos 11:3. ¿Lo tenemos? Por la fe. ¿Qué es la fe? La creencia. Por lo que tú crees. Por la creencia entendemos que el aión, la palabra universo en griego, A-I-O-N, entendemos que el universo, el aión, fue constituido, fue formado completo y hecho perfecto por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Jesús dice, de lo que no se ve sale lo que se ve. De los pensamientos que tienes dentro se manifiesta o se ve en tu vida, en tu ser, en cómo vives, en lo que tienes, se ve por lo que tienes dentro. Lo que tienes dentro es lo que manifiesta lo que tú vives, lo que tú eres. Por eso Proverbios 23:7, como el hombre, el ser humano piensa, así se va a manifestar o va a ser su vida. Volvemos a leer. Por la creencia entendemos que el aión, el universo, fue formado. Por la creencia de la persona, fue formada esa persona, fue formada, establecida esa persona en fornicación, adulterios, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, en la fortaleza o en la debilidad, en el éxito o en el fracaso. ¿Qué es lo que formó a esa persona? Su creencia.
Si creemos que lo que yo pienso dentro no se va a manifestar fuera, estamos muy equivocados. Tal como yo piense, así será mi vida. Si pienso tristezas, mi vida va a ser triste. Me voy a quejar, me voy a lamentar. Pero si yo pienso en alegría y me gozo de la verdad de Dios y me gozo en el Señor, mi vida va a expresar sonrisas por mi boca. Va a salir palabras de vida, de sonrisa, de alegría por mi boca. Proverbios 3:5 dice: confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, entendimiento es conocimiento. El conocimiento que cargamos es conocimiento del mundo. Amén. Para el mundo que un ciego de nacimiento pueda ver, eso es locura, ¿sí? ¿Sí o no? Que un sordo pueda oír, eso es locura. Que si no tengo nada, de la nada Dios me multiplique algo, que de 5 panes y 2 peces coman más de 5.000 personas, tú díselo al mundo, ¿eh? Con 5 panes y 2 peces comieron más de 5.000 personas y sobraron 12 canastas llenas. Entonces, el conocimiento que cargamos del mundo, como las enfermedades genéticas, ¿sí? Y como Albert Einstein y otros descubrieron también que los pensamientos tienen el poder de cambiar tu biología. Y como lo vemos en la palabra de Dios también, con Jacob y Labán, con las ovejas, que les ponía las varas, quitándoles un poquito de piel, ¿verdad? Y así los corderitos, las ovejas cuando iban, miraban, ponían su atención en aquella vara, y aunque la oveja fuera completamente negra o la oveja fuera completamente de blanca o de otro color, dice que parían las ovejas conforme a aquella vara, con manchas. Es decir, que en lo que tú te enfocas, en lo que tú mantienes enfocada tu mente, aquello es lo que vas a traer a tu vida. Yo enfoqué mi mente en que algo me iba a salir mal, algo malo me iba a salir. No se tardó mucho. Al otro día, ¿quién atrajo eso? Fui yo. Porque pensaba enfocada, algo malo me va a salir, algo malo. Caramba, no tardó mucho. A la mañana siguiente nomás. Allí un bulto como una codorniz en mis partes, pero gracias a Dios que se fue por mi creencia y mi fe también. Aleluya. Entonces, Proverbios 3:5 dice: confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios conocimientos, sino apóyate, ¿dónde dice Dios? ¿Lo tenemos? Proverbios 3:5, confía en el Señor. Confiar en el Señor es confiar en la palabra, porque el Señor es la palabra. Dios dice: buscad continuamente mi rostro. Dios tiene rostro. El rostro es la cara. ¿Dios tiene rostro? No, porque Dios es espíritu. ¿Cuál es el rostro del Señor? Es su corazón. Es su corazón. Dice: buscad el rostro del Señor siempre. Es decir, buscad siempre a Dios, a la palabra. Buscad siempre su presencia, es decir, su palabra. Porque Dios no tiene rostro físico. Su rostro es su corazón. Son sus pensamientos, son sus palabras. Y Dios nos insta a todos y nos dice: buscad continuamente. Continuamente es todo el día. Es todo el día y toda la noche cuando estemos despiertos. Buscad continuamente mi rostro. Mi rostro es la presencia del Señor, es decir, la palabra. Todo el día. ¿Por qué? Porque la palabra es una cobertura. La palabra de Dios es una garantía. La palabra de Dios es una fortaleza. La palabra de Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Y Dios nos dice que busquemos continuamente su rostro, su presencia, esto es
su palabra. ¿Y cómo la buscamos? Con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. Dice de continuo es siempre. ¿Por qué? Porque ahora Dios quiere que vivamos y experimentemos y se manifieste en nosotros la calidad y la clase de vida conforme a la naturaleza de Dios. Aleluya. La enfermedad no tiene ninguna afinidad con Dios, ninguna semejanza a Dios. Ni la tristeza, ni la preocupación, ni la angustia. Aleluya. Di conmigo, Dios es la fuente eterna de mi bienestar. Mi bienestar es amor, paz, sabiduría, salud, fortaleza, riqueza, misericordia, bondad, perdón, inteligencia, alegría. De todo esto que hemos nombrado, ¿verdaderamente tienen afinidad con Dios? Con el rostro de Dios, vamos. Porque Dios es alegría, Dios es paz, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es rico. Aleluya. Dios es salud perfecta. Dios es fortaleza, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Aleluya. Di conmigo, tú, Señor, me coronas de favores y de misericordias. Tú eres, levanta una mano, tú eres la fuente de mi provisión y tú suples conforme a mis necesidades y a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Tú, Señor, suples todas y cada una de mis necesidades en todo tiempo, espiritual, física o económica. Señor, gracias, porque tú, Señor, guardas siempre mi casa y todo lo material que yo tengo también. Gracias, Padre, porque yo he entendido y yo sé que mi bienestar está en tu palabra, que es la verdad y la vida. Aleluya. He comprendido que no lo que entra por la boca va a contaminar, va a echar a perder mi vida. He comprendido que no la comida que entra por mi boca es lo que me contamina, sino las palabras, fruto de los pensamientos que tengo, es lo que va a hacer que mi vida sea una bendición o sea una maldición. Que mi vida la viva en salud o la viva en enfermedad. Que mi vida sea un éxito o sea un fracaso. Que mi vida sea una derrota o mi vida sea una alegría en lugar de una tristeza. Aleluya. Por eso Jesús dice, oíd lo que os digo y entended. Porque lo que hay dentro del hombre que no se ve, va a manifestarse en la vida que lleva esa persona, en la salud de esa persona, en las circunstancias de esa persona. Y Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Yo quiero que tú lo recuerdes, que si queremos cambiar nuestro ser, queremos cambiar nuestro estado, queremos cambiar nuestras circunstancias, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, porque del corazón, de ahí de lo profundo, del alma, sale, como dice Jesús, todo lo malo. Y también dice Jesús que Él es la fuente de vida. Y el Señor dice, sobre todas las cosas, guarda tu alma, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de él también mana la vida. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, amados. Aleluya, Padre. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, quieres que pongamos, que no nos distraigamos cuando leemos tu palabra, que la recibamos, aunque la hablemos las personas, que verdaderamente recibamos la palabra como tuya, como de tu boca. Porque ahora déjame decirte, si el médico te dice, estás enfermo, tienes esto o tienes aquello, y ahora tú vienes a la casa de Dios
o me llamas por teléfono para decírmelo y yo te digo, no temas porque tú estás sano. Jesús dice que has sido sanado. ¿A cuál darás mayor credibilidad? ¿A la palabra del médico, aunque tu cuerpo tenga evidencias, pero que si tu cuerpo tiene evidencias es porque tú has tenido pensamientos y has recibido eso y se ha manifestado en tu cuerpo? Pero si yo te digo que en Jesucristo por sus llagas tú estás sano, ¿a qué palabra vas a dar más credibilidad? ¿A la del hombre o a la de Dios? Aunque salga por mi boca o por la boca de algún otro hermano que está firme en la verdad de Dios, que cree la verdad de Dios, ¿a quién vas a creer? Aleluya, a Dios. ¿Y qué tú harás? Tú tendrás que pelear naturalmente, porque estará la evidencia en tu cuerpo. O sea, la evidencia es la manifestación de lo que en secreto, en la oscuridad, en lo íntimo de tu ser, se ha ido fraguando. ¿Sí? Un pensamiento, una idea, y eso se ha manifestado en tu cuerpo o en circunstancias, pero en este caso estamos hablando de la enfermedad. Y habrá manifestación en tu cuerpo de que eso está ahí, ¿sí? Pero tú tienes que saber, como yo hice, yo sé que esto, como ha venido, se tiene que ir. Porque ahora sabemos que si vino fue porque yo lo creí. Si vino a mi cuerpo, se manifestó en mi cuerpo, es porque yo lo creí. Por lo tanto, tal como ha venido, te tienes que ir. Porque si Jesús dice que yo estoy sano, que yo estoy sana, yo lo creo. Y vas a tener que pelear naturalmente. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te van a decir, y tu carne y tu mente carnal, o sea, la semilla del diablo, te va a decir, no, tú no estás sano, tú eres un mentiroso o tú eres una mentirosa. Vas a tener quizás dolores por aquello que se manifestó en tu cuerpo, pero tú tienes que estar firme y determinado, como dice Job 22, determinarás una cosa. Determinar significa que serás firme en una cosa y aquello que determinas te será hecho. Así que tienes que saber que la palabra de Dios, como hemos leído, actúa. Y tú tienes que saber que cuando tú dices, por las llagas de Jesús estoy sano, en algún familiar tú estás sano, tú estás fuerte, tú eres esto, y llamas las cosas que no son como si fueran, tú tienes que creer y decir, yo sé que la palabra está actuando en mi vida, yo sé que la palabra está trabajando en mi vida. Primera de Tesalonicenses 2:13. Habéis recibido la palabra de Dios como verdad y ella actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, así tanto como la mala semilla, trabaja mucho mejor y más poderosa es la palabra de Dios que la mentira del diablo. Que por creer la mentira del diablo se manifestó eso en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestras circunstancias. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor.